Anthony Vega, un agradecimiento en realidad acá a la Corporación Ceficac por la gentil invitación. Somos ya ponentes recurrentes en estos importantes cursos que realizan, siempre de cara a mantenernos actualizados, mantenernos siempre profundizando sobre los temas del derecho penal, procesal penal y otras áreas, pero sobre todo el derecho penal y procesal penal, que es tan cambiante, no es tan cambiante, tan dinámico, y por lo mismo yo siempre digo es justamente la característica que lo hace apasionante. Se nos ha encomendado para el día de hoy desarrollar algunos tópicos referidos a la detención preliminar judicial, a la detención en sentido general, cuál es la distinción de lo que es la detención con respecto a otras medidas coercitivas y cuáles son aquellas otras medidas coercitivas de carácter personal que existen en el Código Procesal Penal, cuál es el ámbito o el espectro o el alcance que tiene la detención preliminar versus una prisión preventiva, cuáles son los estadios correspondientes en los cuales, y pertinentes, en los cuales se puede requerir estas medidas coercitivas personales al juez de investigación preparatoria. Todos estos aspectos los vamos nosotros a ir desarrollando a lo largo de la sesión académica. Yo les solicito, si es que en el decurso de los comentarios, de las ideas que voy explicando, existe o surge alguna inquietud por parte de ustedes, voy a estar muy atento aquí a la caja de mensajes, ¿cierto? Al rubro de mensajes, o en todo caso también podrían hacerlo de manera directa mediante el uso del micrófono, ¿no? Entiendo yo, los organizadores también pueden habilitar esa opción para que puedan expresarse de manera oral, ¿no? Como es ahora, como es ya de hace 15 años el Código Procesal Penal justamente que prevalece la oralidad, ¿no? A diferencia justamente de la detención preliminar que no se solicita oralmente. Debería, ¿no? En algunos países esta detención puede solicitarse directamente acudiendo al juez de la causa para que éste pueda evaluar en ese momento, inaudita partes, el mérito no del pedido. Sin embargo, si bien el Código Procesal Penal tiene las características de haber masificado los pedidos y los debates en contextos orales, públicos, en las cuales se ejerce justamente la dialéctica procesal entre el Ministerio Público y la defensa, quienes finalmente, luego de sus argumentos, van a ser sintetizados por el juzgador, quien va a emitir un pronunciamiento de acuerdo a lo que se esté requiriendo, ya sea el Ministerio Público o ya sea también la defensa. Y digo esto porque en el caso de la detención preliminar, no es un pedido oral. Es un pedido, como vamos a ver, que tiene que necesariamente solicitarse de manera escrita y que tampoco da cabida en ese momento, al momento que se requiere, de una intervención de la parte opositora o de la parte afectada, que puede ser la defensa de la persona contra la que se está pidiendo la detención preliminar o incluso el conocimiento de que existe este pedido por parte del mismo investigado, el mismo encausado. Eso para adelantar un poco respecto a algunas características de la detención preliminar judicial. Pero ¿cuáles son esos preceptos generales? ¿Cuáles son esos conceptos de inicio que nosotros debemos tener claro para poder entender esta institución de la detención preliminar judicial? Y no solamente la detención preliminar, sino todas aquellas medidas coercitivas de carácter personal que regula nuestro código a partir del artículo 253. En principio, nosotros debemos revisar siempre y partir del análisis siempre del marco constitucional, ¿no? El marco constitucional nos establece cuáles son los principios que desarrollan posteriormente las normas adjetivas, las normas especiales respecto a determinadas instituciones. Por ejemplo, no es la excepción el caso de la detención preliminar. El artículo 24 de nuestra Constitución Política de 93 establece, en principio, un valor, ¿no es cierto?, un derecho fundamental de toda persona que es a tener libertad y también a la seguridad personal. Este derecho a la libertad implica justamente el valor que tiene, el derecho que tiene toda persona de poder desenvolverse, de poder realizar, ejecutar sus acciones bajo su libre albedrío, ¿no es cierto? Tienen a expedito un libre desarrollo de su personalidad, no solamente en el estrato familiar, sino también en el estrato social, en el estrato político, hacerlo intervenir, ¿no es cierto?, en sociedad de manera unilateral o de manera colectiva, etcétera. Este principio de libertad
es justamente uno de los que inspiran el Estado democrático de derecho en el cual nosotros nos adherimos y en el cual sobre la base de ese modelo está desarrollado justamente nuestras leyes y nuestra constitución así lo manda. Entonces, la primera idea fuerza es justamente entender que la Constitución, artículo 24, establece, perdón, el numeral 2 del el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución establece justamente este derecho que toda persona tiene, ¿no? El derecho a la libertad. Pero luego de ello, debemos también analizar nosotros qué es lo que establece nuestro Código Procesal Penal, y siempre partiendo por la puerta de ingreso del Código Procesal Penal, que es justamente el título preliminar. El título preliminar, como sabemos nosotros, tiene esa categoría primo inter pares, es decir, son normas de carácter prevalente que van a servir para la interpretación de los artículos que están enquistados en este plexo normativo, en este código adjetivo. Y ahí vamos a encontrar en una primera lectura lo establecido en el numeral 6 del título preliminar y también concordante con el artículo 253, numeral 2 del mismo cuerpo de ley, Código Procesal Penal. Ahí se establece muy claramente, estimados participantes, que las medidas que limitan derechos fundamentales, cualquiera que fuere, ¿es cierto? Que no solamente la detención preliminar, sino también otras medidas que no afectan la libertad, sino también, y tal vez pueden afectar la intimidad personal o también puedan afectar algún otro aspecto del ámbito de la vida personal del investigado. Por ejemplo, se me ocurre aquí una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones que, si bien no limita directamente la libertad de la persona, su capacidad de locomoción de la misma, pero sí va a afectar algunas esferas relacionadas básicamente a lo que es la intimidad, ¿no es cierto? A lo que es justamente la privacidad de sus comunicaciones, de sus relaciones de carácter particular que realiza justamente mediante aparatos telefónicos, mediante medios epistolares u otros mecanismos de comunicación. Entonces, todas las medidas que limitan derechos fundamentales se impondrán siempre mediante una resolución motivada. Ojo, se requiere aquí la participación del ente jurisdiccional, concretamente el juez de investigación preparatoria, por lo general, el juez de investigación preparatoria, para que éste pueda autorizar lo que el Ministerio Público solicite, y no solamente el Ministerio Público, porque se pueden solicitar también medidas limitativas de derechos fundamentales, a pedido de alguno de los sujetos procesales. Por ejemplo, el caso del agraviado, cuando solicita un desalojo preventivo de una administración provisional de un determinado predio, ¿no? Lo vamos a analizar, lo vamos a mencionar más adelante en qué consiste esta institución. Ahora bien, estas medidas limitativas de derechos ya estamos nosotros teniendo claro que se deben imponer siempre mediante una existencia o mediante la expedición de una resolución judicial motivada, ¿no? En la cual debe sustentarse esta, en principio, para ser requerida, en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y a la finalidad de la medida que se está solicitando y el derecho fundamental objeto de limitación. Es decir, cuando se solicita una medida limitativa de derechos al juez de investigación preparatoria, el fiscal, al momento de desarrollar su requerimiento, cualquiera que fuere, detención preliminar, una medida, un requerimiento de prisión preventiva, de internamiento preventivo, de desalojo preventivo, una medida de embargo, etcétera, debe siempre analizar el principio de proporcionalidad que pasa justamente por sus tres vertientes que nosotros lo conocemos, conforme a su desarrollo jurisprudencial a nivel del Tribunal Constitucional, que ha establecido que los pedidos referidos a la limitación de derechos fundamentales siempre deben obedecer al análisis y superar el test de proporcionalidad que implica en extenso entrar a detalle si es que nuestro pedido satisface la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad propiamente dicho. Si esto es así, recién en ese caso, en ese escenario, el juez de investigación preparatoria autorizará, declarará fundado el pedido y posteriormente se podrá ejecutar esa medida que se ha solicitado. Esto como preceptos generales, como preceptos, digamos, como los fundamentos principistas de lo que son las medidas coercitivas, ¿no? El artículo 24 de la Constitución
el artículo 2, numeral 24 de la Constitución, el título preliminar en su artículo 6, concordante con el 253.2 del Código Procesal Penal. Pero, ¿cuáles son? Y solo para conocimiento, porque la sesión académica de hoy está justamente dirigida a analizar solo una de las medidas coercitivas procesales que existen. ¿Cuáles son aquellas medidas coercitivas que en realidad van mucho más allá de lo que usualmente conocemos y que en la práctica es lo más usado, que es la prisión preventiva, la detención preliminar y las comparecencias? Tenemos todo un bagaje de medidas coercitivas procesales establecidas en el Código Procesal Penal. En este cuadro, ustedes podrán ver justamente que en la sección 3 del Código Procesal Penal, decreto legislativo 957 del año 2004, establece, pues, de manera clara y didáctica un primer bloque referido a las medidas coercitivas de carácter personal y un segundo bloque ya relacionada a otras medidas coercitivas no personales o medidas coercitivas de carácter real. Se entiende, ¿no es cierto?, de su propia nomenclatura jurídica, que las medidas coercitivas de carácter personal van a atacar justamente la capacidad de locomoción de la persona. Van a atacar justamente ese derecho de libertad que establece el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, mientras que las medidas de coerción de carácter real van a atacar otros aspectos que también pueden, en buena cuenta, ser importantes para el investigado. Va a atacar directamente lo que es la res, la cosa, ¿no es cierto?, los bienes, van a atacar el aspecto real que rodea a una determinada persona, a un investigado, o incluso a los que, sin haber cometido el delito, son responsables de las consecuencias jurídicas de la misma. ¿A quién me refiero? Me refiero justamente a la persona que, si bien no participó al momento de trasladar la droga, al momento de que se estaba transportando una remesa importante de droga, por ejemplo, si es el propietario del vehículo. Y esta persona podrá, de acuerdo al análisis del caso en concreto, ser incluido como un tercero civil, como un tercero civilmente responsable, y si bien no responderá con una sanción punitiva, pero claramente sí podrá responder con una sanción pecuniaria, ¿no es cierto?, para garantizar la reparación civil. Se tendrá que analizar en este caso si es que existe un factor de atribución, un nexo causal entre el hecho ilícito, ¿no es cierto?, que se está investigando, y finalmente la consecución del mismo. Si es que encontramos estos elementos propios para poder, de alguna manera, exigirle una reparación civil, podrá ser incluido por el fiscal, ¿no es cierto? Podrá ser incluido o podrá ser requerida su inclusión por un requerimiento del fiscal, del Ministerio Público, y finalmente quien lo incorporará será el juez de investigación preparatoria, ¿no? Lo que es la incorporación del tercero civilmente responsable, institución que, por cierto, debe ser, sobre todo en los casos de lesiones culposas, homicidios culposos, en los casos en los cuales se hayan utilizado o se hayan instrumentalizado algunos bienes para cometer el delito, sin ser estos que los propietarios, debe utilizarse esta figura de incorporación de tercero civil. Hace poco, caso real, hace unas semanas atrás, justo se ha solicitado una intervención, una incorporación de un tercero civil en un caso de tráfico ilícito de drogas. Entonces, los hechos, hablando en abstracto, consisten en lo siguiente. Se interviene a dos personas, eh, un mototaxi, a tres personas, un menor de edad que iban como pasajeros, acompañados de un mayor de edad, que estaban transportando una caja de grandes dimensiones que contenía tres tipos distintos de droga: cannabis sativa, tenía clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína. Estas drogas, esta remesa de droga, estaban siendo transportadas en un vehículo menor, un mototaxi, conducido por una persona de nacionalidad extranjera, venezolana. Entonces, al momento de que son intervenidos, la policía ya había previamente a esto realizado las operaciones tácticas de inteligencia propias de su labor, propias de su deber constitucional y sus prerrogativas establecidas en la Constitución. Habían realizado un despliegue táctico para poder identificar cuál era el vehículo que justamente, según las fuentes de inteligencia, trasladaban esta mercadería, esta remesa de droga. Identificado el vehículo, se procedió con la intervención.
Ojo, una intervención que precede justamente a lo que es una detención. No toda detención y no toda intervención implica necesariamente una detención. Ojo, no toda detención es necesariamente una captura, porque son términos que parecieran sinónimos, pero si hablamos en rigor y de manera técnica, vamos a encontrar distinciones mínimas, pero distinciones al fin entre una y otra terminología o una y otro término, ¿no? Reitero, intervención, detención, captura. Bien, se produce el operativo, se produce la intervención policial, se identifica a los ocupantes, evidentemente el personal policial logra visualizar la caja, proceden justamente a tener contacto con este bien, emana un olor característico, sobre todo el cannabis sativa, en el caso de las otras drogas no tiene un olor característico que se pueda distinguir de así tan cual como la cannabis sativa marihuana, pero producto de justamente este olor característico proceden a la apertura de la caja y corroboran, ¿no es cierto?, que existe estos tipos de droga que previamente ya se contaba con la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se detiene a las 3 personas, vale decir, a los ocupantes, ¿cierto? En ese momento no se tenía claro si esta persona, uno de ellos era menor de edad, posteriormente se detectó esto. El otro pasajero, ya iban 2, y consecuentemente al que manejaba la mototaxi, ¿no? El que manejaba este vehículo menor, y que en un primer momento indicó que solamente estaba cumpliendo su rol, que solamente estaba cumpliendo su función de taxista, su función de mototaxista, y pedía su inmediata libertad, ¿no? Habían incluso tenido apersonado y abogado, y estaban pidiendo justamente esa libertad en el sentido de que no habría una imputación, no se cumpliría con los estándares de la imputación objetiva, en el sentido de que esta persona cumplía simplemente su rol y a quien se les encontró en concreto la droga es justamente a las ocupantes que estaban atrás y no a él, que es el que estaba conduciendo. Posturas que plantea siempre la defensa, sin embargo, las decisiones que toma el Ministerio Público respecto a los pedidos de la defensa no deben ser tomados, no deben ser de alguna manera razonados simplemente con alegaciones, sino que se debe por lo menos realizar una mínima actividad investigativa para que el Ministerio Público tenga la certeza de que esa persona no tiene vinculación o relación con los hechos investigados. En este caso, al momento de solicitar las cámaras de vigilancia, en el mismo momento de la detención, ¿no es cierto? Nos constituimos a las agencias, en la cual se había recogido esta caja, esta encomienda, esta remesa de droga, y no solamente eso, sino también a los establecimientos públicos que estaban en la ruta desde que salieron de la agencia hasta que fueron intervenidos, y se pudo apreciar que esta motolineal, en realidad, al momento que ingresa a recoger para que los ocupantes puedan subir esta caja, nunca se detiene finalmente, nunca apaga el motor, se estaciona rápidamente, sube en la caja antes que las personas suban por completo a la mototaxi, ya estaba emprendiendo la marcha, se detectó también que no tenía un número de empadronamiento, el número policial o el número de, no, municipal que le dicen, esos grandes que lo pintan en la parte posterior de las motos, y lo que también generó convicción en ese momento de su presunta, ¿no?, una sospecha por lo menos de su participación, es que en la parte de la placa tenía un trapo colgado que impedía ver desde las cámaras, ¿no es cierto? Y cuanto más desde ya de manera física, cuál era el número completo, la numeración completa de esa placa. Por estos indicios, por estas sospechas, inicialmente no se le da su libertad inmediata. Sabemos que por drogas la detención son hasta 15 días, ojo con el término que uso, no necesariamente 15. Y en este caso, ya luego de realizar las diligencias, se realizó otra diligencia también determinante para poder evaluar la responsabilidad o no de una persona en un determinado hecho delictivo, más aún cuando hablamos de hechos de flagrancia. Se revisó aquí el equipo celular, en este caso del conductor, el conductor de nacionalidad venezolana, y ahí sí se pudo claramente advertir de que esta persona se dedicaba al expendio de drogas en la modalidad de delivery con ese vehículo, ¿no? Y que esta actividad era recurrente porque los mensajes eran, bueno, tenían sus propias usanzas, sus propias terminologías, pero que se desprendía que se trataba justamente de tipos de droga y que no solamente eran comunicaciones del mismo día, sino de meses atrás. Entonces, aquí, al momento de verificar
quién es el propietario de este vehículo menor, esta mototaxi, se puede advertir que era una persona distinta a los detenidos. Una persona que no había participado en el hecho delictivo, es decir, no había recogido la droga, no había transportado la droga, ni siquiera tenía comunicaciones con él, con los que habían recogido la droga el día de los hechos. Sin embargo, si bien es cierto, no habría participado en el delito, la pregunta era si le alcanzaba, y es incluso hasta ahora, si le alcanza o no algún tipo de responsabilidad civil. Entonces, ahí lo que se debe hacer, reitero, es verificar si es que existe válidamente un factor de atribución y un nexo causal entre su conducta y finalmente la producción de hecho delictivo. Se pudo verificar que esta persona de nacionalidad venezolana no tenía una licencia válida para poder realizar este servicio de taxi, este servicio público de transporte, ¿no? Se verificó además que esta moto no tenía el número de municipal o número policial, como le dicen, y por tanto no tenía la autorización para la circulación y servicio de taxi. Se pudo verificar al momento de la declaración de este propietario de esta mototaxi que esta persona, cuando se le pregunta directamente, precise usted cuáles son los nombres completos de la persona conocida como alias, como Chamo, a quien estaba conduciendo su vehículo un día determinado, el día de los hechos. Esta persona responde que solamente lo conoce por su primer nombre, siendo que no sabe o no puede precisar cuáles son sus apellidos. Se le pregunta a esta persona, al propietario de la mototaxi, le pregunta lo siguiente, si es que esta persona cuenta con un contrato o algún registro que acredite desde cuándo esta persona viene arrendando o le viene alquilando su vehículo menor. Respondió esta persona, el propietario del vehículo, que no cuenta con ninguna documentación tipo contrato, ni tampoco un registro, pero que más o menos le viene alquilando la unidad desde octubre del año 2021. Además, se le preguntó a este propietario de la moto si es que al momento de alquilar el vehículo, esta persona le entregó su copia de su documento de identidad, le entregó o le acreditó que tenía licencia para poder conducir un vehículo, y esta persona indicó que no, que simplemente el trato fue verbal. Bien, esta conducta, ¿no es cierto?, del propietario de la mototaxi, del vehículo menor, sí implica un factor de atribución, un nexo causal con el resultado, porque no cumplió lo que mínimamente debería ser una persona, ¿no es cierto?, que alquila un vehículo, y no es cualquier vehículo, es un vehículo que, por lo menos en el Perú, se utiliza estrictamente para el servicio de transporte público, es decir, para realizar taxis. No es un vehículo automóvil que puede ser incluso alegar, ¿no?, que lo utilizó, que lo alquiló para usos personales y finalmente estaba para usos públicos, ¿no? No, el vehículo menor, conocido como mototaxi, en el Perú, si conforme a las máximas de la experiencia, ¿no es cierto?, conforme a un hecho notorio, es utilizado única y exclusivamente, ¿cierto? Hay excepciones, pero por lo general, según las máximas de la experiencia, única y exclusivamente para el servicio de transporte público, ¿no? Mototaxi. No solamente eso, sino que no requirió ninguna documentación que acredite que mínimamente tenía la licencia para poder circular, para poder conducir un vehículo menor, y sobre todo, que al ser extranjero, esta persona ni siquiera tenía la autorización y los permisos de permanencia en nuestro país, no tenía las autorizaciones correspondientes, pues su ingreso al país solamente había sido de turista. Entonces, al tener estos elementos, se le, se le incorporó en buena cuenta, se le solicitó su incorporación en un primer momento por parte del Ministerio Público como tercero civil, y el juez de investigación preparatoria acogió el pedido del Ministerio Público, porque justamente detectó de que dentro de el rol como arrendador, ¿no es cierto?, de este vehículo, como arrendador, esta persona no cumplió con las mínimas garantías, con los mínimos cuidados que se le exige a un propietario de un bien, y por tanto, sí se le puede exigir una responsabilidad civil al haber sido utilizado su vehículo para el transporte de remesas de drogas, si bien es cierto, que se detectó a raíz de una intervención, pero de las comunicaciones del conductor se pudo advertir que éste incluso utilizaba el vehículo para realizar la entrega de droga en la modalidad de delivery, ¿no? Entonces, se le incorporó civilmente a esta persona. En su oportunidad, seguramente se le requerirá a él
no una pena, evidentemente, no una represión punitiva, pero sí que cumpla solidariamente con el pago de la reparación civil que se establezca en el caso en concreto. Eso en cuanto a lo que le comentaba, que existen pues justamente medidas de carácter real que también son importantes que sean utilizadas, que sean aplicadas por los operadores, porque luego de solicitar esta incorporación como tercero civil, vamos nosotros a ejercitar una institución que es distinta a la incautación, que es el embargo. La incautación, estimados participantes, si bien implica también la disposición de un bien para que el Ministerio Público lo tenga, lo conserve, ¿no es cierto?, lo tenga incautado en su poder o lo decomise, no necesariamente o no tiene la misma finalidad que el embargo. La incautación, que también es una medida coercitiva de carácter real porque atacan los bienes del investigado, se ejercitan sobre objetos, bienes, ¿no es cierto?, que tienen su poder el investigado, no necesariamente es lo mismo, o no necesariamente tiene la misma finalidad que un embargo. La incautación, estimados participantes, y que existen justamente de dos tipos, la incautación instrumental y la incautación cautelar. La primera, desarrollada en el artículo 218 del Código Procesal Penal, la instrumental, o sea, la que tiene fines de investigación, y la cautelar, que está desarrollada en el artículo 316 del mismo Código Procesal Penal, que tiene otras finalidades, ¿no? Que se solicita justamente cuando hay una incertidumbre, justamente de quién es el propietario de este bien, no se incauta para realizar diligencias simplemente finalidades de custodia, ¿no? De secuestro, de custodia. O también podría darse en el artículo 316 una incautación con fines de decomiso, ¿no? De decomiso, que no está desarrollado en esos términos en el Código Procesal Penal, pero sí en el Código Penal nos establece cuáles son aquellos bienes y qué se entiende por el decomiso, ¿no? Son aquellos bienes que van a pasar a su destrucción por ser intrínsecamente delictivos, ¿no? Por tener, pues justamente, no estar validado su tráfico jurídico, como por ejemplo las mismas drogas, por ejemplo, dinero que es objeto del blanqueo de capitales, etcétera. Entonces, hay una gama de medidas coercitivas de carácter personal que podemos ejercitar. Ahí en el lado derecho de sus pantallas pueden ver algunos ejemplos. En el caso de la suspensión preventiva de derechos del artículo 297 del Código Procesal Penal, suspensión preventiva de derechos que siempre he dicho debe ser una de las principales medidas alternativas a la prisión preventiva en los casos sobre todo de corrupción de funcionarios, porque una de las principales, digamos, motivaciones o argumentos que se esgrimen en los requerimientos de prisión preventiva contra funcionarios públicos es que esta persona puede influir en su área de dominio, en el área en la cual él ejerce una dirección, una jefatura, una gerencia, o que al tener contacto justamente con la documentación, el acervo documentario del área que él domina, puede suprimir, modificar, adulterar algunos documentos. Entonces, esa es la motivación que en algunos casos, ya no en todos, se utiliza para pedir la prisión preventiva de los funcionarios públicos, en los casos de corrupción de funcionarios, casos conocidos en la dogmática o en la criminalicia como los casos de cuello blanco, ¿no? De cuello blanco. Pero no solamente, si eso es lo que se fundamenta, ese peligro, en el sentido de que el funcionario o servidor pueda influir en sus pares, puede influir en sus subordinados o en las personas que dependen de él administrativamente hablando, o que pueda de alguna manera suprimir, modificar o adulterar documentación propia de su área de trabajo, de su unidad de trabajo, su dirección de trabajo, si ese es el temor, mucho mejor efecto surtiría la suspensión preventiva de derechos que justamente el apartamiento del cargo preventivo mientras que duren las investigaciones o mientras, en el plazo que se establezca de manera judicial por el juez de investigación preparatoria. Esta suspensión de preventiva de derechos también es una herramienta importante, considero más ajustada incluso en casos de corrupción de funcionarios, en casos en los cuales haya este temor de contaminación, de injerencia en el personal, sus homólogos, o tal vez de manipulación del acervo documentario. El embargo, lo hemos revisado ya, puede ser dirigido frente al investigado si es que tiene bienes propios, bienes inscritos, se rige justamente en lo concerniente y en lo que no esté regulado en el Código Procesal Penal
conforme a las reglas del Código Procesal Civil, y aquí es bueno tener en cuenta también que existen diversos tipos de embargo, ¿no? El embargo en forma de retención, en forma de secuestro, en forma de inscripción, en forma de intervención de información, etcétera, ¿no? Existe una gama importante de tipos de embargos que no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, sino desarrollados en el Código Procesal Civil, que supletoriamente debe ser revisado al momento de solicitar esta medida de embargo por parte del Ministerio Público o por parte de alguno de los sujetos legitimados. Este Ministerio Público, incluso en el caso del Ministerio Público, no está obligado, sabemos nosotros, a ofrecer una contracautela en el caso de un pedido por parte de otro de los sujetos procesales. En ese caso sí, ¿no es cierto? En ese caso sí. Eso lo establece no el Código Procesal Penal, sino el Código Procesal Civil. Otra de las medidas coercitivas de carácter real que les comentaba ya al inicio es justamente el desalojo preventivo, ¿no es cierto? O la administración provisional. Este desalojo preventivo, administración provisional, fue incorporado, no en el Código Procesal Penal, si bien al momento que este entró en vigencia, pero fue ampliado, modificado en el decurso, con el transcurrir de los años, porque no se entendía bien si este desalojo preventivo se podía solicitar a nivel de investigación preliminar. Se modificó la norma y se esclareció, se puntualizó claramente que esto, el desalojo preventivo y la administración provisional de un bien, lo pueden solicitar tanto en diligencias preliminares como en la investigación preparatoria. Y esto resultan ser, de alguna manera, mecanismos que buscan proteger la propiedad y que están en el seno del proceso penal, es decir, bajo el principio de economía, de congruencia, de tutela jurisdiccional efectiva, no será necesario acudir a un juez civil para poder nosotros pedir un desalojo preventivo si es que esta causa ya cuenta con una investigación penal. Si es que eso es así, el juez de investigación preparatoria está en condiciones de poder dictar un desalojo preventivo, una administración provisional de un determinado bien, para poder cautelar el derecho de la persona que acredite un mejor derecho a la posesión o que acredite, en todo caso, que acredite ser el propietario de un determinado bien, de un determinado bien. Tenemos también lo que es el secuestro conservativo, para aquellos delitos de secuestro conservativo, delitos de lesiones culposas, de homicidios culposos, realizados en el marco de sucesos de tránsito. Ojo, no utilizo el término accidentes de tránsito, sino lo correcto, sucesos de tránsito. En estos casos se podrá ejercitar e incluso establece la obligatoriedad al fiscal de solicitar el secuestro conservativo del vehículo que ha intervenido en este suceso, o en todo caso buscar algún otro elemento, algún otro bien que pueda garantizar la reparación civil a favor de los agraviados de dicho acontecimiento, de dicho suceso de tránsito, ¿no? De hecho, suceso de tránsito. Tenemos también lo que es la pensión anticipada de alimentos. El artículo 314 establece justamente que el juez de investigación preparatoria pueda ordenar que provisionalmente, ¿cierto? De manera anticipada, se empiece a cumplir con una merced cognitiva, con una suerte de pensión alimenticia a favor de menores, en casos en los cuales amerite dicha imposición. Bueno, la incautación ya lo hemos revisado, entre otras medidas de carácter real, medidas positivas de carácter real que establece nuestro Código Procesal Penal. Eso solamente para que nosotros tengamos al menos una visión general de las posibilidades y de las herramientas que tenemos nosotros en el Código Procesal Penal, que van mucho más allá de la prisión preventiva y de la detención preliminar, ¿no? Que van mucho más allá. E incluso, me atrevo a decir que en algunos casos son mucho más efectivas que estas medidas que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la suspensión preventiva de derechos, ¿no? La suspensión preventiva de derechos. Para los casos de corrupción de funcionarios, para los casos de cuellos blancos. Ahora, dentro de las medidas de carácter personal, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la detención preliminar judicial, las comparecencias en su faz de comparecencia con restricciones o faz de comparecencia simple, tenemos la detención domiciliaria también, el internamiento preventivo, ojo, el internamiento preventivo, que es una suerte de prisión preventiva, ¿no es cierto? Busca también anular la libertad locomotora de un investigado, pero es desarrollada, es aplicada para aquellas personas
que son inimputables, ¿no? Estas personas no podrán ir a un centro de reclusión o establecimiento penitenciario, sino a un centro de sanidad, a un centro psiquiátrico, a un centro que pueda contener o tratar los desequilibrios o los trastornos de la personalidad que tenga este investigado, ¿no? Este investigado. Ahí hablamos de lo que es la internación preventiva del artículo 293. Y que es interesante también, es interesante porque tiene sus propios presupuestos, tiene sus propios plazos y su propio procedimiento, ¿no? Sabemos que si una persona es detectada inimputable, es un anómalo psíquico, tiene un grave trastorno de la personalidad, no podrá ser procesado en el seno de un proceso común, sino en un proceso de seguridad. Entonces, este proceso de seguridad también tendrá sus medidas coercitivas de carácter personal, que será la internación preventiva. Tenemos también lo que otra medida de coercitiva de carácter personal, que es justamente el impedimento de salida del artículo 295 del Código. Este impedimento de salida que se ha visto ahora ya incluso que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, se puede solicitar a nivel de diligencias preliminares. Este impedimento de salida a esta institución en los últimos años ha venido siendo utilizada de manera recurrente. ¿Por qué? Porque su adelantamiento de su ejecución a nivel de diligencias preliminares permite asegurar por lo menos que esta persona, y digo por lo menos porque la persona que tiene decidida sustraerse de la acción de la justicia lo va a realizar, tenga impedimento de salida o no. Existen canales, sabemos nosotros de manera informal, que pueden ser utilizados para tal fin, pero el primer paso que se está utilizando en los casos, en investigaciones complejas, que nacen como diligencias preliminares, y que estos casos tal vez en el decurso de los primeros días y meses no se tenga lo suficiente para pedir una detención judicial, una detención preliminar judicial, lo que se asegura mínimamente es que esta persona, si bien no tenemos la potestad de formalizar para pedir una prisión preventiva, ni tampoco en el preliminar para solicitar una detención preliminar, por lo menos lo que se asegura formalmente es de que tenga anuladas las posibilidades de que pueda salir del país por los canales formales, por las rutas formales, es decir, por alguna de las vías terrestre, marítima, ¿no es cierto?, aérea que tiene de manera formal habilitadas el Perú, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros conocemos como la prisión preventiva, que es una institución muy desarrollada, que ha meritado diversos acuerdos plenarios, hay diversa jurisprudencia que la ha desarrollado, y aún así, al sol de hoy, consideramos que incluso esta institución, por más acuerdos plenarios que se hayan, casaciones que se hayan desarrollado sobre esta institución, existe y es recurrente incluso esta, digamos, y por decirlo de manera amable, inoperancia, ¿no es cierto?, al momento de dictarlas y ejecutarlas. Esta, de alguna manera, sigue en algunos casos siendo un pedido recurrente por parte del Ministerio Público e impuesto recurrente también por el juez de investigación preparatoria, y a veces dejando de lado los acuerdos plenarios y sobre todo las casaciones que ya han direccionado cómo se debe imponer, cuáles son los requisitos, los tipos de sospecha que debe establecerse, lo que deben verificarse en un caso en concreto para poder imponer la prisión preventiva. Aquí lo interesante es analizar ese término justamente de sospecha. ¿Qué sospecha se requiere para poder solicitar o para poder imponer una prisión preventiva a un ciudadano? Entonces, aquí ya la casación, el Acuerdo Plenario 1/2019 ha desarrollado cuáles son los niveles de sospecha y existen, según el desarrollo, porque el proceso penal, al igual que cualquier otro proceso, ¿no es cierto?, es metodológico, es progresivo y sobre todo es cognitivo. Lo que se busca en una investigación es el conocimiento de si es que algo aconteció, si es que algo se produjo, y ese algo evidentemente es una conducta típica, y verificarlo con actos de investigación, con ejecución de actos de prueba, finalmente acreditarlo en juicio oral. Pero para imponer la prisión preventiva se necesita un particular nivel de sospecha. Y solamente para mencionar este tema, porque tampoco lo vamos a hablar a profundidad,
Cuando nosotros hablamos de prisión preventiva, debemos tener en claro lo que son los niveles de sospechas establecidos en el Acuerdo Plenario 1/2019, ¿no? Y que incluso el Acuerdo Plenario 1/2019 nos da un concepto de lo que nosotros debemos entender por sospecha. Sospecha será entonces, en el entendido del Acuerdo Plenario 1/2019, si la memoria no me es infiel, en el Fundamento Jurídico 24. En este fundamento jurídico establece que sospecha es justamente el estado de conocimiento intermedio que tiene, ¿no es cierto?, el operador para poder solicitar una medida o un requerimiento. Tenemos nosotros el desarrollo de nivel de sospecha, que hablamos de la sospecha simple, la sospecha inicial, que es la que vamos a tener a nivel de diligencias preliminares, a nivel de investigación preliminar, cuando se inicia una investigación, producto de una noticia criminal, producto de acción popular o producto de una denuncia de parte, tenemos lo que es la sospecha simple de la existencia de un posible delito. Luego de ello vamos a encontrar lo que es la sospecha razonable, que justamente la sospecha razonable es lo que se necesita para poder requerir una detención preliminar y es lo que el código establece como razones plausibles. Luego de ello, tenemos lo que es, por ejemplo, tenemos lo que es la sospecha reveladora, que la sospecha reveladora de indicios reveladores nos da una idea de qué es el nivel en el cual ya estamos en condiciones de formalizar una investigación preparatoria. Reitero, a nivel de formalización, cuando nosotros formalizamos una investigación conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal y lo comunicamos al juez de investigación preparatoria conforme al artículo 3 de la misma norma, debemos de tener indicios reveladores que a criterio del acuerdo plenario es el nivel de sospecha reveladora. Para acusar, por ejemplo, también debemos nosotros estar en otro estándar de sospecha, en otro nivel de sospecha, que es el nivel de sospecha suficiente, ¿no? Una base suficiente para poder acusar o para poder tal vez también un conocimiento de fondo, que es el sobreseguimiento. Adicionalmente a eso, y ya para que quede claro, y lo que les estaba comentando, para pedir una prisión preventiva se necesita una sospecha particular, un nivel de sospecha determinado. ¿Y cuál es esta? Lo sabemos nosotros, es la sospecha vehemente, ¿no? Que pasa por tener fundamentos graves, ¿no es cierto?, elementos de comisión graves y fundados de la participación de una persona, primero de la existencia de un hecho delictivo y luego de la vinculación de una persona con este suceso criminal, ¿no? Esos son los niveles de sospecha que han sido desarrollados jurisprudencialmente y que ya vienen siendo manejados por los operadores jurisdiccionales, Ministerio Público en el momento de requerir sus prisiones preventivas o sus medidas coercitivas, y el Poder Judicial, juez de investigación preparatoria, al momento de evaluar estos pedidos, ¿no? Entonces, sospecha, ¿no es cierto?, reitero, según el fundamento 24, es el estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad, conforme lo hemos revisado, ¿no es cierto?, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de las averiguaciones del delito, que autorizan a dictar decisiones al Ministerio Público en su momento, en un primer momento, y posteriormente al Poder Judicial para practicar determinadas actuaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la prisión preventiva, una detención preliminar, un levantamiento respecto a la comunicación, una intervención corporal, ojo, que también es un acto de investigación importante, la intervención corporal de personas en ciertas circunstancias particulares, que es un acto de investigación para lo cual se necesita autorización judicial, porque, ya repito, son medidas coercitivas, y una medida coercitiva que es invasiva a la intimidad, al ámbito personal del investigado, debe pasar siempre por una resolución motivada, ¿no es cierto?, por una resolución motivada por parte del juez de investigación preparatoria, conforme lo he precisado aquí en la primera lámina, ¿no? Bien, entonces, tenemos claro lo que son los tipos de medidas coercitivas, un gran grupo de las medidas coercitivas de carácter personal y otro grupo de medidas de carácter real y otras medidas, ¿no? Y otras medidas. Muy bien. ¿Qué más podemos nosotros desarrollar para ya entrar de cara a lo que es la detención preliminar? Primero, debemos nosotros entender, antes de los elementos, nosotros debemos entender
¿Qué es la detención? Pero la detención entendida desde un concepto general, desde una visión panorámica, la detención en lato sensu. Cuando hablamos de detención, en palabras del doctor San Martín Castro, que siempre lo menciona en sus intervenciones, la detención es justamente esa medida provisionalísima, personal, que puede adoptar la autoridad policial, ojo, o judicial. Aquí no lo puede adoptar el Ministerio Público, ojo, ojo con estos conceptos. Esto es una medida provisionalísima, personal, que puede ser adoptada por la autoridad policial o la autoridad judicial, miren, incluso los particulares. Hablamos de detención en manera general. ¿Los particulares en qué caso? Hablábamos, por ejemplo, de un arresto ciudadano, en la cual, si bien en estricto no es una detención, porque lo hace un ciudadano, pero sí implica un efecto parecido, que es la anulación de la libertad de locomoción del investigado. ¿No es cierto? Pero todos estos, ya sea la intervención de la policía, del Poder Judicial o de un particular, siempre van a ser realizadas con motivo de la comisión de un delito. ¿No es cierto? Esta detención consiste en la privación del derecho a la libertad que nosotros mencionábamos en el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. ¿No es cierto? La libertad ambulatoria o la libertad de movimientos con fines múltiples o variados que tiene toda persona, ¿no? Que toda persona goza. Bien, esto solamente para tener un concepto panorámico de lo que es la detención, de lo que es el privar a una persona de su libertad o de su locomoción, de sus movimientos, etcétera, ¿no? Pero aquí, en este concepto, vamos a encontrar también ramificaciones porque se ha tocado aspectos relacionados al arresto ciudadano, a la detención a la intervención policial cuando hablamos la detención en flagrancia y también la detención ordenada por el juez de investigación preparatoria en casos distintos a la flagrancia, que justamente es la detención preliminar judicial. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ojo, ¿cuáles son los elementos de la detención preliminar judicial? Podemos identificar nosotros dos claros componentes, dos claros elementos. Uno de ellos es justamente la jurisdiccionalidad. Es decir, cuando hablamos de detención preliminar judicial, solo será ordenada por el juez de investigación preparatoria. Jamás de oficio, siempre previo requerimiento del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, es el titular justamente el encargado de la carga de la prueba y por tanto, según él, según el Ministerio Público, es el encargado también de la estrategia de investigación en el caso en concreto. Pese a todas estas prerrogativas que tiene el Ministerio Público conforme al artículo 158 al 160 de la Constitución, será en estos casos de detención preliminar el juez quien finalmente pueda declarar fundado o infundado el pedido y por tanto una detención preliminar nunca pasará, ¿no es cierto?, si es que no existe previamente una resolución escrita y motivada del juez. El otro componente o elemento de la detención preliminar es justamente su provisionalidad. Esta provisionalidad que implica que sea una institución sumarísima, con plazos sumamente cortos establecidos previamente en la ley, no solamente en el Código Procesal Penal, sino también a nivel de la Constitución, y serían pues justamente estos dos los elementos que componen a la detención preliminar. Ahora, cuando nosotros hablamos de detención preliminar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de detención preliminar, debemos tener en cuenta, y aquí hay un error, no debe ser elementos, sino modalidades. Cuando hablábamos del concepto general, podemos nosotros ya en lo particular determinar e identificar algunas vertientes o versiones de lo que son las detenciones, ¿no? Tenemos la detención policial del artículo 259 del Código Procesal Penal, que es justamente la que autoriza a la policía al capturar a una persona o a intervenir, a detener a una persona en casos de flagrancia delictiva. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos desarrollar lo que es la detención policial, debemos primero, ¿no es cierto? Primero,
verificar lo que establece el artículo 2, inciso 24, literal F de nuestra Constitución, que establece que la policía es la única, ¿no es cierto? Es la única autoridad reconocida constitucionalmente quien tiene la posibilidad de detener a una persona. Ojo, ni siquiera el juez tiene la posibilidad de detener, fácticamente, me refiero. El juez puede ordenar la detención de una persona, pero él no la va a ejecutar. La fuerza pública recae justamente en la Policía Nacional del Perú. Por tanto, la Constitución, en este artículo 2, numeral 24, literal F, establece que la policía puede detener a una persona cuando lo ordena un juez competente y que en su orden, que esta orden esté debidamente motivada, debidamente desarrollada, de manera previa y escrita. O también la policía, ya por de mutuo propio, puede detener a una persona cuando exista, ¿no es cierto?, o se haya cometido un delito en flagrancia, ¿no? En flagrancia. Claro está que nuestra Constitución no ha definido, ¿no? No, tampoco las constituciones no se caracterizan por ser textos orgánicos, textos, digamos, reglamentarios, sino que nos dan los puntos de partida para que sean las normas de inferior jerarquía las que desarrollen los tipos de flagrancia o las instituciones que la Constitución reconoce. Entonces, nuestra Constitución no ha definido lo que se entiende por flagrancia delictiva o delito flagrante. La norma constitucional ha dejado, reitero, a la ley, a la jurisprudencia incluso, esta tarea de definir cuál es el contenido y los alcances del concepto de flagrancia delictiva. Entonces, ya el Tribunal Constitucional, en sendos y reiterados fallos, ha considerado que flagrancia, ¿no es cierto?, ha calificado que ha indicado que una conducta puede calificar, o un hecho puede calificar como flagrancia delictiva, cuando concurren por lo menos o mínimamente dos presupuestos. Por un lado, la inmediatez personal, ¿no es cierto? Y el otro componente, que es la inmediatez temporal. Entonces, son dos elementos que deben verificarse al momento de hablar de un suceso cometido en flagrancia delictiva. La inmediatez personal, que implica que podamos nosotros tener a la vista o próximamente, inmediatamente al autor de los hechos, y una inmediatez temporal, que no exista un lapso muy largo entre la comisión del suceso y la aprehensión, la detención o la captura. Esta flagrancia delictiva ha sido desarrollada en el Código Procesal Penal o reconocida en el Código Procesal Penal porque quien lo desarrolla justamente es la doctrina, que establece los tres tipos de flagrancia que puedan existir, y estos tres tipos de flagrancia han sido desarrollados, reconocidos justamente en el Código Procesal Penal en el artículo 259. Este artículo 259 precisa claramente, y si nosotros le damos lectura, vamos a poder encontrar los tres tipos de flagrancia delictiva que la doctrina, ¿no es cierto?, y los autores reconocen. Por un lado, la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia. Será, por ejemplo, y estaremos hablando de una flagrancia propiamente dicha, que es la flagrancia clásica, la flagrancia que todos conocemos, la flagrancia que todos tenemos en mente, cuando el agente es descubierto realizando, ¿cierto?, el hecho punible, ¿no? Como se conoce de manera coloquial cuando es descubierto o es encontrado con las manos en la masa, ¿no? Realizando en ese mismo momento que está perpetrando el hecho delictivo. O también cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? Tal vez no en el momento que lo está matando, que está dando muerte a una persona, pero sí inmediatamente después, ¿no? Aún con las manos ensangrentadas sobre el cuerpo, ya con este sin vida, pero sobre él. Entonces también hablamos ahí de una flagrancia clásica, de una flagrancia propiamente dicha. El artículo 3 del 259, Código Procesal Penal, establece que pues será también flagrancia cuando el agente ha huido, ¿no es cierto?, y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho.
o por medio audiovisual, dispositivos, equipos de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es el plazo máximo para poder identificar y estar dentro de los terrenos de la flagrancia? 24 horas después de haber producido el hecho punible, ¿no? 24 horas después. Ojo, aquí ya hablamos de lo que es una cuasiflagrancia, ¿no? Una cuasiflagrancia, una suerte, ya no hay una inmediatez, digamos, personal, porque no tuvimos el contacto directo con el investigado, pero sí una inmediatez temporal, porque está dentro de las 24 horas, tiempo que ha sido fijado normativamente, ¿no? Legislativamente. El numeral 4 de este artículo 259 nos establece que también será flagrancia cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas, siempre, ojo, ese es el marco temporal, 24 horas después de la perpetración del delito, y es encontrado justamente con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometer el delito, o también con señales en su cuerpo, ¿no es cierto?, vestimenta, de su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Por ejemplo, aquella persona que en un determinado lugar se encuentra, llaman los vecinos que no tienen fluido eléctrico o no tienen el servicio de telefonía y que al momento de salir han visto que no están los cables en los postes que justamente abastecen de este servicio de telefonía y dan cuenta de la comisaría empieza a hacer sus desplazamientos tácticos, sus patrullajes por la zona, y a las 8 horas, 10 horas, 12 horas después, encuentra justamente por la zona, que es una zona alejada, encuentra por la zona a una persona con los rollos de cable, ¿no es cierto?, con una cizalla y con la vestimenta ensuciada, ¿no es cierto?, de tierra o con rasgos de haber sido magullada, producto de raspones. Entonces, a esta persona no se le encontró cortando los cables. A esta persona no se le encontró inmediatamente después de haber cortado, descendiendo del poste o alejándose a unos metros del mismo. Tampoco ha sido identificado por cámaras de seguridad o ha sido identificado por otras personas que hayan perpetrado el hecho. Esta persona simplemente ha sido encontrada dentro de las 24 horas con vestigios en su cuerpo o con instrumentos de este hecho, de haber participado en este hecho delictivo. Es decir, se le encontró con el objeto del delito, que eran estos cables, para que finalmente fueron hurtados para poder extraer el cobre y así venderlos. Se le encontró justamente con esta herramienta particular para realizar esta actividad de hurto de cables, que es la cizalla, y se le encontró pues con signos en su vestimenta de haber escalado, ¿no? De haber descendido, de haber tenido contacto justamente descendido de un poste, ¿no? De rasgaduras, puede ser la ropa con ciertas manchas de polvo, de tierra, etcétera. Entonces, aquí ya no hablaremos de una flagrancia propiamente dicha, no hablaremos tampoco de una cuasi flagrancia, sino estaremos frente a lo que es una presunción de flagrancia. Entonces, para que ustedes tengan claro y de manera didáctica puedan recordar cuando estamos frente a uno o a otro, podremos decir aquí, y siempre lo digo esto a mis alumnos, hablamos de flagrancia, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos frente a una vela encendida, ¿no es cierto?, y podemos ver nosotros la flama, ¿no es cierto?, cómo ondea la flama, ahí estaremos frente a una flagrancia propiamente dicha, una flagrancia clásica. Si nosotros soplamos esa vela y vemos cómo se proyecta por encima de la mecha una línea de humo blanco hacia arriba, hablaremos nosotros aquí de una cuasi flagrancia, y cuando nosotros encontremos la vela a los 2 o 3 días derretida con la mecha negra, hablaremos de una presunción de flagrancia, ¿no? Porque en este caso tendremos la certeza de que en un momento ha estado encendida, ¿no? Entonces, estos son los elementos, son los tipos de flagrancia y que habilitan, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, legitiman la intervención del personal policial para poder detener a una persona. Y ojo, el hecho que una persona sea detenida a las 24, a las 23 horas después de haber cometido el hecho, o a las 20 horas de haber cometido el hecho, esto no quiere decir, porque también han habido cuestionamientos al respecto, que el plazo de detención se le deba descontar este tiempo transcurrido de la comisión del hecho delictivo. Es decir, si yo, efectivo policial, detengo a una persona, sea por cuasi o sea por presunción, porque obviamente no va a ser por flagrancia propiamente dicha, sea por cuasi o por presunción, detengo a una persona en la hora 23,
al momento que se le detiene o captura a esta persona, a partir de ese momento, de generada su papeleta de detención, iniciará el plazo de detención por flagrancia que constitucionalmente se ha establecido es de 48 horas. ¿No es cierto? Existían cuestionamientos, incluso hasta tutelas de derechos que implicaban que se debe descontar el plazo transcurrido de derecho delictivo hasta la detención y por tanto solamente le quedarían al fiscal 25 horas, ¿no? O 26 horas, dependiendo cuándo lo hayamos capturado. Si lo capturamos en la hora 23, entonces solamente le quedará al fiscal 25 horas para investigar porque son el tiempo transcurrido el hecho delictivo. Pero eso no es así. A partir del plazo de detención, el cómputo del plazo de la detención se inicia a partir desde que se ejecute esa acción y no desde que se ha cometido el hecho delictivo. Ojo, ese es un dato importante. Igual también la investigación no es lo mismo que la detención, porque sabemos nosotros que una investigación va a iniciar, ¿quién dirige la investigación? El Ministerio Público. ¿Cuándo iniciará la investigación? Cuando éste tome conocimiento de la detención. ¿No es cierto? Pero ahí sí se deberá contar, en ese caso, sí se deberá tener en cuenta el plazo de detención, el momento de la detención. Es decir, ¿qué pasa si el personal policial detiene hoy día a las 9 de la mañana a una persona? Se ha generado su papeleta de detención a esa hora y le comunica al mediodía al Ministerio Público. Ya, formalmente, la investigación formalmente iniciará cuando el Ministerio Público tenga conocimiento. No necesariamente cuando se emita la disposición de apertura o se deje el acta fiscal en comisaría, sino cuando el fiscal toma conocimiento, porque inmediatamente está obligado a dar, incluso por vía telefónica, facsímil u otro medio análogo, ¿no es cierto? WhatsApp se está usando ahora último, las disposiciones para realizar datos de investigación en el caso en concreto. En este caso, el fiscal sí debe tomar en cuenta el momento de la detención, la hora de la detención, y no indicar que él ha tomado conocimiento 5 horas después y a partir de estas 5 horas, a partir de estas 5 horas después, recién se va a computar sus 48 horas que tiene para investigar. El plazo no es para investigar, el plazo es el plazo máximo de detención que en este plazo se va a investigar, sí, pero el plazo de dirigido, el plazo de investigación preliminar, no es, no inicia a partir del conocimiento del fiscal, sino inicia a partir de la detención policial. ¿No es cierto? Que es distinto, reitero, que espero que se me esté entendiendo este aspecto, que es distinto al día o al momento que se cometió el hecho delictivo. Pueden haber, en algunos casos, algunas variantes, algunos espacios de tiempo. Por lo general es en el mismo momento, ¿no? Flagrancia, lo capturan, ahí mismo se cometió, a la hora lo están deteniendo y ahí nomás comunican al fiscal, entonces no hay problema ahí. Pero se presentan los problemas cuando se pretenden utilizar o se utilizan, se ejecutan detenciones en presunción de flagrancia, ¿no es cierto? Flagrancia presunta o en casi flagrancia, cuando lo detienen al día siguiente. Entonces ahí empiezan las confusiones y los cuestionamientos respecto al cómputo de los plazos de detención, de investigación, el cómputo del plazo para dentro de la flagrancia, etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, bueno, aquí ya está conceptualizado cuáles son los tipos de flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la presunción de flagrancia diferida, ¿no es cierto? Cuando es identificada por medios dispositivos electrónicos y la presunción, perdón, la presunción de flagrancia diferida cuando es ubicada pues justamente con vestigios, con elementos provenientes del delito y la presunción de flagrancia virtual cuando esta persona es identificada mediante estos dispositivos de grabación, mediante esos dispositivos tecnológicos que registran a las personas que cometen hechos delictivos, ¿cierto? Bien, ahora hay un aspecto importante, Doctor, ya doctor, entra, buen día. sí, Doctor, buen día. Disculpe, una pregunta, doctor. con todo gusto, dime. Este, si bien es cierto, usted ha desarrollado los tipos de flagrancia que está previsto en el Código Procesal Penal, doctor, pero hay un problema respecto del delito de peligro común, que frecuentemente la policía comete, pues, ciertos errores o irregularidades, inclusive a veces con la anuencia del fiscal. Por ejemplo, le comento un caso. Una persona es supuestamente eh, estaba manejando el vehículo. Para la policía, supuestamente la persona que manejaba estaba en estado de ebriedad y lo persigue por un lapso de tiempo de más o menos 2 cuadras. La persona llega a la casa, se baja del vehículo, ingresa a su domicilio y después de 5 minutos viene la policía y
y lo intervienen, tocan la puerta, quieren romper, avisan a la fiscalía, quieren romper la puerta, avisan a la fiscalía, dicen que el fiscal dispone que se ordene, que se disponga su detención por flagrancia. ¿Qué tipo de flagrancia es ese, doctor? Si no se ha visto, por ejemplo, flagrancia virtual, no hay ningún dispositivo, ningún video, audio que esa persona estaba manejando el vehículo. Entonces tampoco se le ha encontrado a él sentado en el asiento después de la o sea, llegada la intervención no se le encontró a la persona en el asiento del piloto. El vehículo estaba estacionado en el frontis del domicilio, la persona estaba dentro de la vivienda. Entonces, mi pregunta era esa, doctor, usted que tiene mayor experiencia en esto, ¿cuál sería el tipo de flagrancia que sería ese? Gracias. Bien interesante tu pregunta, doctor, y muy interesante, porque me permite a mí desarrollar algunos tópicos y posturas respecto al delito de conducción en estado de ebriedad. Primero, del caso que me planteas, entendí que es el fiscal que dispone la detención de la persona, y eso es algo que no está regulado constitucionalmente y menos en el Código Procesal Penal. Quien decide, y eso también es un error a veces que se incurre, porque cuando la policía está frente a supuestos que ellos consideran deben de tener una persona, usualmente llaman al fiscal de turno para decirle, doctor, esta es la situación, ¿detengo o no detengo? Y eso hace que en el parte policial se consignen de esa forma. Por disposición del fiscal se procedió a la detención. Pero ojo, lo correcto ante esa consulta de la policía es, si detengo o no detengo, referirles. Quien tiene la posibilidad de detener a una persona y esta prerrogativa constitucional no es el fiscal, sino es la policía en base a lo que su percepción, ¿no es cierto? Su percepción de los hechos le lleve a concluir. Para comenzar, el fiscal no ordena la detención, no ordena la detención, ni dispone la detención, ni puede sugerir la detención a la policía. Será la policía quien decida. Muy bien. Eso por un lado. En los delitos de peligro común, concretamente a los delitos de conducción a estado de ebriedad, que existe una particularidad, porque la presunción del delito, o sea, la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia implica que exista un delito consumado, ¿ok? En el ejemplo clásico del delito de homicidio, que es el delito más antiguo del mundo, ¿no es cierto? Es el delito que incluso encabeza, es el número uno en el plexo normativo de los delitos. El delito de homicidio, por ejemplo, es fácil determinar cuándo sería la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia, ¿no? Hablamos del primero, cuando estamos presenciando, personal policial presencia que un sujeto está apuñalando a otro en la vía pública. Cuasi flagrancia, justamente cuando al advertir que el personal policial ha podido presenciar este hecho, el perpetrador, al ver la presencia policial, huye, ¿no es cierto? Y es perseguido inmediatamente por la policía y detenido, cuasi flagrancia. Y la presunción de flagrancia, quien nadie vio que cuando cuchillaron a esta persona, porque fue dentro de una casa, escucharon sí los gritos de auxilio, escucharon la discusión, e inmediatamente ve la policía que de la casa sale una persona corriendo con las manos ensangrentadas, ¿no es cierto? Y con el cuchillo en mano, ¿no es cierto? Acá no hubo una percepción del personal policial del hecho delictivo, pero sí habría una presunción, ¿no es cierto? Hay vestigios en su indumentaria de sangre, el cuchillo en sí, etc. Ahora, estos delitos de resultado son justamente fáciles de ejemplificar porque existe un hecho que es visualmente, o por lo menos perceptible, el delito es perceptible por los sentidos. En los delitos de peligro común, como por ejemplo en este caso el delito de conducción en estado de ebriedad, tiene una particularidad el tipo penal, que establece que para que esta persona, porque no todo es sancionado penalmente, porque puede estar incluso en estado de ebriedad y no ser penalmente relevante, sino tal vez administrativamente sí, exige, ojo, y ahí va el detalle, y ahí va el análisis, y también la postura personal, existe una determinada cantidad
de alcohol en sangre que debe tener la persona, 0.5 en casos de delitos de vehículos particulares, 0.3 en casos de vehículos públicos, existe un aspecto cuantitativo. Es decir, existe un elemento o un nivel determinado que ha establecido la norma para que pueda ser penalmente relevante. 0.5 grados de alcohol en sangre. ¿Cómo el personal policial, siguiendo en su unidad policial, puede saber en ese momento que la persona tiene más de 0 o 0.5 de grados de alcohol en sangre? ¿Cómo? Incluso, y ahí también viene la discusión, porque esto es parte, también es un tema conflictivo, aquí, cómo cuando se hace una prueba cualitativa, al momento de que se realiza un operativo cápsula, por ejemplo, de alcoholemia, y se empieza a hacer a las personas, se les empieza a solicitar que puedan soplar en el alcoholímetro para poder ver si es que arroja o no aliento a alcohol, ¿no? Sale positivo o negativo, porque ahí la respuesta, ¿no es cierto? Ahí el resultado no es el grado de alcohol, sino es positivo o negativo, con presencia o no presencia. ¿Cómo saber en ese momento, que la persona tiene más de 0.5 grados de alcohol en sangre? Sabemos que ha tomado, ¿no? Porque aparentemente, o porque el dispositivo que ha soplado ha salido con luz verde, es decir, positivo para, digamos, para aliento alcohólico, pero no sabemos exactamente en ese momento cuánto es el grado de alcohol en sangre. Entonces, si eso es así, ¿cómo podrían procederse con una detención? Si la detención para el policial implica flagrancia delictiva, y la flagrancia delictiva es la consumación del delito, que tú lo puedas percibir, que tú lo puedas verificar en ese momento. ¿Cómo poder verificar en ese momento si una persona tiene más de 0.5 grados de alcohol en sangre? Me dirán ustedes, pero doctor o Anthony, en algunos casos es notorio, hay personas que ni siquiera tienen la capacidad de poder expresarse mínimamente con ideas coherentes, se hace pruebas de campo en el momento, de desplazamiento, desciende del vehículo, levanta una pierna, ¿no es cierto?, salta en un pie, y eso de alguna manera son algunos elementos que dan idea de que sí supera los 0.5 grados de alcohol en sangre. Perfecto, en esos casos tal vez, pero pongámonos en el caso de una persona que está manejando sin ningún síntoma aparente, sin algún signo. Ojo, una cosa es un síntoma, otra cosa es un signo, y eso también es importante a nivel probatorio, y les explico. El síntoma es aquel que la persona te dice tiene o siente, ¿no? El síntoma. El signo es lo que el que oculta, el que verifica, es lo que ve, ese es el signo, ¿no es cierto? El signo, que son todas terminologías médicas, pero bueno. ¿Cómo podemos nosotros, con una persona que está manejando tranquilo, es detenido, puede hablar con fluidez, no tiene ningún signo, ¿no es cierto? No tiene ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas, pero al momento que realizan la cualitativa, la prueba de dosaje etílico, de alcoholemia, sopla y da positivo, ¿no es cierto?, para aliento de alcohol etílico. ¿Qué haría el personal policial? ¿O qué es lo que hace? Lo proceden a llevar a la comisaría y lo detienen. Pasan horas después, se realiza el dosaje etílico, producto de la extracción de sangre del investigado, del detenido ya, y sale 0.1 o 0.001, ¿no es cierto?, que es mucho menos del nivel requerido por la norma. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Evidentemente el fiscal va a llegar, le va a dar libertad porque ha verificado que está por debajo de lo requerido, independientemente del tema administrativo. No estamos hablando del tema administrativo, del tema penal. ¿Qué pasó ahí? Nunca hubo el delito, ¿no es cierto? Nunca hubo el delito como tal, con el valor normativo que establece el más de 0.5 o igual de 0.5. Sí hubo tal vez una sanción administrativa, pero pese a que nunca hubo el delito, la persona fue detenida. Y ahora vamos a ver ahí, analizar en los casos de peligro común, si es, en este caso de concreto, de conducción en estado de ebriedad, si es que puede hablarse de flagrancia, si es que puede hablarse de presunción de flagrancia, porque mínimamente se deben tener elementos de la comisión o la realidad del delito, ¿no es cierto? Y no solamente de la realidad del delito, porque yo puedo saber que una persona, bueno, aparenta tener signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, pero no sé cuánto exactamente de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? No sé cuánto.
Entonces, aquí hay un aspecto importante que es que nos lleva al análisis y nos lleva a una postura, ¿no? Esta persona no debió estar detenida, sino tal vez retenida, ¿no es cierto? Porque la policía también tiene funciones de prevención y bajo la ley, ¿no es cierto?, de tránsito, puede a una persona que tenga signos retenerla, no detenerla, que es una connotación y una usanza penal, sino tal vez a ejercer sus labores de prevención, de control, y retener a esta persona, tomarle la muestra de sangre y simplemente pasar a citado, porque no se supo si está en flagrancia o no nunca, porque es ese tipo de requerimiento cuantitativo de 0.5 no es perceptible a los sentidos. No, no sé si me estoy dejando entender ahí. Entonces, lo que se debe hacer aquí, ya cerrando con la pregunta del colega, es que en estos casos, ¿no es cierto? En estos casos, si es que personal policial tenía esa presunción de que esta persona está en conducción de estado de ebriedad, en el sentido de que está zigzagueando, ¿no? Está saltándose las luces rojas, incluso botó una lata en el camino de contar con música y todo, entonces ya tienes elementos coherentes que te dan a ti una sospecha razonable, ¿no? Digamos, lo que se denomina como una base suficiente o una sospecha justificada de poder intervenirla primero, intervenirla, porque es un paso previo a la detención, la intervención. Intervienes a la persona y ahí el policía podrá, en ese caso, verificar si existen a otros elementos que puedan apoyar su conjetura o su sospecha. Tal vez puede visualizar en el interior del vehículo botellas de alcohol, ¿no es cierto? Tal vez lo ve con los ojos rojos, no puede hablar. Ahí recién podremos hablar nosotros, tal vez, y de manera forzada, una presunción de flagrancia del delito de conducción de estabilidad. Incluso al momento de detenerlo, estimado colega, no hay una flagrancia de estado de condición de estabilidad, porque solamente sabemos que es positivo o negativo, pero no sabemos el grado. Entonces habrá una presunción. Mal hace la policía, en ese caso en concreto que me plantea, de esperar que ingrese, y una vez que ingresa, después tocarle la puerta y querer, como en sus términos del colega, romperle la puerta para poder detenerlo, ¿no? Porque eso ya implicaría, al momento que la persona cierra la puerta de su domicilio, implicaría que para que el personal policial pueda ingresar un mandato jurisdiccional, ¿no? Un mandato jurisdiccional. Ahora, aquí existe otra prerrogativa que tiene la policía, que puede realizar allanamientos cuando exista fundadamente la comisión de un delito o el peligro inminente de su perpetración. En este caso, si bien es cierto, esto es válido, no olvidemos que para toda medida coercitiva debe haber el principio de proporcionalidad y justificará por una presunción, ni siquiera acreditada, de una persona que esté en estado de ebriedad, que ya ingresó a su domicilio, derruir su vivienda, romper la puerta de ingreso a su vivienda, ahí no considero que superaría estos estándares de proporcionalidad. ¿No es cierto? No habría una presunción fundada. Distinto es que lo hayan intervenido, que haya dado positivo en el alcoholímetro, y luego de eso se haya dado a la fuga y se mete a su domicilio. Podría por ahí, tal vez, no solamente ver el delito de conducción de estado de ebriedad, sino también el delito de desobediencia y el delito de autoridad, y conjugados, tal vez justificar un allanamiento policial sin orden jurisdiccional, sin requerimiento fiscal, en estos casos, pero si no, no podría proceder. Esta sería mi respuesta, estimado colega. No sé si ha quedado claro en ese punto o habría otro tópico que he dejado por fuera. Bien. Los plazos de detención preliminar están establecidos en el Código Procesal Penal. Este artículo 264 nos establece cuáles son los plazos de detención. Nos establece que la detención policial solo puede durar el plazo de 24 horas. Ojo, si ustedes revisan su Código Procesal Penal, establece que el plazo de detención es de 24 horas o el término de la distancia. Por un lado. También establece que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o detención judicial por flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de 10 días. El tercer párrafo indica que la detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
Ahora bien, esto es lo que establece el Código Procesal Penal. Ustedes revisen su código, ubíquense en el artículo 264, norma procesal que fue modificada por el decreto legislativo 1298 en el año 2016, el 30 de diciembre, y van a encontrar ello, ¿no? Esto fue una respuesta legislativa en un primer momento para, de alguna manera, uniformizar los plazos, fijar los plazos y dar un plazo adicional en los casos de organizaciones criminales. Sin embargo, en el año 2017, un año después de que fue modificada el artículo 264, mediante ley 30.558, ¿no es cierto? Mediante ley 30.558, fue modificado el artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución, y se estableció que la detención, en general, no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Y que en todo caso, establece la norma, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de 48 horas o el término de la distancia. Entonces, por un lado, tenemos que el Código Procesal Penal en el artículo 264 establece que el plazo de detención es de 24 horas, pero a raíz de la modificación constitucional, de alguna manera, tácitamente, el 264 habría sido derogado en parte, y lo que se está trabajando ahora es con el plazo de detención que establece la Constitución, que es de 48 horas. Existen análisis y posturas sobre esto que indican, pero ¿cómo vamos a aplicar un plazo? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a aplicar un plazo ante dos normas? Se debe aplicar el plazo que es más beneficioso, menos restrictivo, menos vulneratorio de derechos, que sería de 24 horas, no 48. Podría ser admitido, podría ser de recibo ese razonamiento si habláramos de dos normas del mismo nivel. Pero al tener por un lado una norma constitucional y una norma, una ley común, una ley procesal, una ley adjetiva, se da preferencia, ¿no es cierto? Y se va a acatar lo que establece la Constitución, el artículo, en el numeral 24, literal F del artículo 2, que es 48 horas y así se está trabajando, ¿no? Así se está trabajando en todas las fiscalías, todas las comisarías que tienen justamente detenidos en sus turnos, ¿no? En sus turnos fiscales, en la policía, etc. Son 48 horas. Si van al código, van a encontrar 24 horas. ¿Dónde está la respuesta? En la Constitución. Pero no solamente la Constitución, ojo, estableció esta modificación de 20, 48 horas, sino también incluyó en los delitos, en el grupo de delitos que tenían justificado hasta 15 días de detención, al delito de crimen organizado. O sea, ya no solamente es espionaje, tráfico ilícito de drogas y terrorismo para una detención de 15 días, sino también para aquellos casos de criminalidad organizada. Esos son los plazos de detención establecidos en la norma y establecidos en el Código Procesal Penal. Bien, entonces, cuando hablamos del arresto ciudadano, ya sabemos eso, artículo 260 del Código Procesal Penal, no lo realiza la policía, no lo ordena el juez, es una intervención particular, una intervención de un ciudadano de a pie que al notar un hecho en flagrancia puede, y no debe, ojo, no debe, pero puede, tiene la prerrogativa de poder de intervenir, de poder arrestar al atacante y ponerlo inmediatamente a disposición de la comisaría más cercana. Este procedimiento no habilita a la persona, al que arresta, a poder tener a la persona encerrado o a realizar sobre él actos contrarios a su dignidad o dirigidos a lesionarlo, ¿no? Lo que puede hacer y está habilitado es simplemente arrestarlo e inmediatamente ponerlo a disposición de la policía, del personal policial más cercano, o de un policial que pase por el sector, e inmediatamente de eso se levantará un acta, ¿no? Acta de entrega por arresto ciudadano. La detención preliminar judicial, que es lo que vamos a analizar, tenemos la detención judicial en caso de flagrancia. Ojo, este es también interesante, el artículo 266 del Código Procesal Penal establece la detención judicial en caso de flagrancia, en la cual, si bien es cierto, se captura a una persona, por ejemplo, pongámonos en ese supuesto, se captura a una persona en flagrancia delictiva, pero es un delito, son personas que han sido capturadas por haber asaltado un banco, se han capturado a 6 personas, hay armamento, hay celulares, hay dinero en efectivo con el cual se les ha encontrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas 48 horas van a quedar evidentemente cortas para poder realizar las pericias antropomórficas de los investigados y homologación con los videos, para poder realizar la visualización y extracción de equipos celulares, para poder realizar la pericia de datación atómica, etc. Entonces, lo que se puede solicitar ahí
es al juez una ampliación de ese plazo, lo que antes se llamaba la convalidación, y que hoy en el artículo 266 se establece como la detención judicial en caso de flagrancia. ¿Qué hará acá el fiscal? El fiscal tendrá solamente 12 horas de cometido el hecho, de producida la detención, 12 horas para solicitar esta detención judicial en flagrancia, es decir, que se amplíe el plazo hasta un máximo de 7 días, justificando esta ampliación en las diligencias que se deban realizar en este interín. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si es que se excede de las 12 horas? Es decir, ya el pedido sería rechazado por extemporáneo. ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal, el juez de investigación preparatoria para poder resolver este pedido de detención judicial en caso de flagrancia? Las 12 horas siguientes del día. Es decir, el fiscal tiene hasta 12 horas para poder ingresar su escrito de convalidación o detención judicial en caso de flagrancia, y el juez tiene las 12 horas restantes para poder resolver. ¿Por qué hay estos plazos? Porque estos plazos se han quedado en la lógica, ¿no es cierto?, en la lógica de que el plazo de detención del artículo 264 es 24 horas. Entonces, se partió, 12 horas tiene para que el fiscal decida si pide más plazo, y 12 horas más el juez, porque si pasan de las 12 horas ya estarían fuera de las 24, que es el plazo máximo de detención de una persona. Esto fue pensado y ha quedado así, ¿no es cierto? Pese a que ahora son 48 horas, lógico sería que el fiscal tenga hasta 24 horas, pero lo que ha quedado y lo que sigue rigiendo es que solo el fiscal tiene 12 horas para poder solicitar la detención judicial en caso de flagrancia, que está regulado en el artículo 266 del Código Procesal Penal. Tenemos también lo que es la detención preliminar incomunicada, pero esto va a ocurrir y no es muy utilizado para casos muy puntuales en los cuales se necesite utilizar esta incomunicación del imputado con respecto a los demás imputados, ¿no? Sus demás coinvestigados, etc. Bien, ahora, con respecto a lo que es la detención preliminar judicial del artículo 261, aquí, por ejemplo, en lo que es la detención preliminar judicial, nosotros debemos entender, ¿no es cierto? Debemos entender primero, siempre partiendo de lo que es la detención, siempre partiendo de lo que es la detención, el derecho de libertad que está establecido en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución, que implica, que, ¿no es cierto?, que establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales competentes en el caso de flagrancia delictiva. La detención, establece la Constitución, no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de investigaciones. Ojo, la Constitución establece, no dice que el plazo sea de 48 horas y 15 días. Será esto en los plazos máximos y no durará más tiempo de lo estrictamente necesario para los fines de la realización de la investigación. En todo caso, ¿no es cierto?, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente al término de este plazo. Simplemente el fiscal puede ordenar también su libertad, ¿no es cierto? Su libertad. Ya sabemos que el plazo máximo es de 48 horas, conforme ha sido una modificación, ya lo he mencionado, conforme a la modificación de mayo del 2017 mediante la ley 30.058. Entonces, cuando nosotros hablamos de detención preliminar, ¿no es cierto? Cuando detención preliminar, debemos tener en cuenta cuáles son los elementos de la detención preliminar judicial. Aquí, por ejemplo, sabemos nosotros que el artículo 261 establece y desarrolla esta institución. Nos indica que el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, ojo, siempre debe existir el requerimiento fiscal, nunca podrá hacerlo el juez de oficio. Bien, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará el mandato de detención preliminar. ¿Qué implica cuando la norma indica sin trámite alguno? Es decir, este requerimiento será resuelto inaudita partes. Lo que yo les comentaba, no se convocará a audiencia, no se convocará a la parte de la defensa, ¿no es cierto? No se comunicará al investigado, será un requerimiento que será resuelto por despacho fiscal, reitero, inaudita parte. No habrá mayor trámite, mayor requerimiento o procedimiento requerido que simplemente se presenten los actuados que aparejan o que refuerzan o que motivan el requerimiento de detención preliminar. ¿Cuándo? ¿En qué escenarios? ¿Cuándo nosotros podemos requerir una detención preliminar judicial? ¿Cuáles son los presupuestos que establece el artículo 261 del Código Procesal Penal? Existen 3 escenarios claramente delimitados. Primero, cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva,
pero existen razones plausibles para considerar que una persona, y ojo, acá está el término razones plausibles, existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años y que por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga. Entonces, este artículo, este literal A del artículo 261 ya nos brinda, nos lanza varios elementos que debemos nosotros satisfacer mínimamente para requerir la detención preliminar. Primero, estamos hablando en contextos de no flagrancia, pero que existan razones plausibles. Estas razones plausibles es un concepto abstracto, ¿no es cierto? Es un concepto que debe ser llenado de contenido de manera jurisprudencial, porque no se entiende o no se desarrolla en el código qué se debe entender por razones plausibles. Entonces, para poder nosotros entender por razones plausibles, debemos de requerir algo más que una sospecha inicial. Si para pedir una prisión preventiva, y esta es una postura personal, si para pedir una prisión preventiva nosotros debemos estar por encima del estándar o del nivel de sospecha requerido para la formalización. A ver, me explico. Para formalizar la investigación preparatoria, yo necesito una sospecha reveladora. Ojo, para formalizar. Formalizo, pero no pido prisión. ¿Para qué necesito sospecha reveladora? Si me atrevo a solicitar prisión preventiva, no será suficiente la sospecha reveladora. Yo necesitaré una sospecha vehemente, fuerte, de graves y suficientes elementos de convicción. Vean ustedes, para formalizar, que es un acto procesal de disponibilidad del fiscal, necesito sospecha reveladora. Pero para requerir la medida coercitiva de ese estadio, que sería la prisión preventiva, necesito un nivel superior, incluso casi al nivel de la acusación. ¿No es cierto? Una sospecha grave. Entonces, si esta lógica es así, para yo solicitar una medida de prisión preventiva, necesito un nivel de sospecha superior al de la formalización, casi ya al nivel de la certeza. Para pedir una detención preliminar no bastará la sospecha simple, ¿no es cierto? No bastará la sospecha simple, sino debo tener razones plausibles, que es más que una sospecha simple. Será entonces una sospecha razonada, una sospecha incluso reveladora, ¿no? Una sospecha reveladora. En estos casos, ¿no es cierto? En estos casos, siempre se deberá analizar y realizar un análisis de proporcionalidad. En este caso de detención preliminar, ya no tendré dudas de la comisión del delito, sino tal vez sí sobre la vinculación del imputado. Ojo, yo no podré tener dudas si es que la persona ha fallecido. No, tengo un cadáver que ha sido, que ha fallecido por una muerte violenta, en la cual ha intervenido la mano de una persona. Pido la detención, ¿no es cierto?, porque tengo algunos indicios, tengo sospecha reveladora, tengo una sospecha razonada de que esta persona que está siendo investigada, que ha sido identificada, sería el autor material del delito. Ahí solicito la detención preliminar. Ojo, aquí también se establece en el artículo 261, numeral 1, literal A, un aspecto cuantitativo. Es decir, que para el delito, para poder requerir detención preliminar, requiero yo que el delito sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Pero ustedes mirando casi todos los delitos son superiores a 4 años de pena privativa de libertad, sí. Pero hay problemas ahorita en las fiscalías de ciberdelincuencia, en los cuales, de acuerdo a la ley 30.096, cuando hablamos, por ejemplo, de delitos informáticos, sí, del 30.096, todos sus delitos, que son de acceso ilícito, atentado a la integridad de datos informáticos, a las proposiciones de niños y adolescentes, proposiciones indecorosas a niños y adolescentes, suplantación de identidad, abuso de mecanismos y dispositivos electrónicos, no superan los 4 años de pena privativa de libertad. Por tanto, en esos casos no se podrá pedir detención preliminar. Y poco, si no se puede pedir detención preliminar, tampoco se puede pedir levantamiento secreto de las comunicaciones, porque también el levantamiento secreto de las comunicaciones implica que la pena a imponerse sea por lo menos superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces aquí hay un problema en el cual se están enfrentando los colegas de las fiscalías de ciberdelincuencia, ¿no? De ciberdelincuencia.
El otro escenario en el cual se puede solicitar la detención preliminar es cuando el investigado es sorprendido en flagrante delito y logre evitar su detención. Evidentemente, si esta persona es identificada o sorprendido en flagrante delito, pero pese a ello se le escapó a la policía, puedo pedir la detención preliminar. También cuando exista ya una persona detenida y este fugara de su centro de reclusión. La comisaría, en la sala de meditación, esta persona ya se encontró ahí, fue detenido. Casos han pasado muchos en nuestra localidad, en Guaura, en Huacho, en Barranca. Esta persona es detenida y por arte de magia, cuando va el calabocero a verificar su permanencia o darle sus alimentos, no se encuentra. No está. Entonces, ¿qué sucede aquí? Puede pedir la detención preliminar judicial, ¿no? La detención preliminar judicial. ¿Cuáles son los plazos de la detención? Ya lo hemos revisado. No es el plazo establecido en el artículo 264, sino es el plazo establecido en la Constitución, que es el plazo de 48 horas, ¿no es cierto? Ese es para el caso de la detención judicial, pero en el caso de la detención policial, pero en el caso de la detención preliminar es hasta 72 horas, 72 horas, muy bien. ¿Qué más podemos nosotros hablar sobre el plazo, sobre la detención preliminar? Aquí nosotros podemos mencionar cuáles son los presupuestos materiales, que ya los establece la norma ya cuáles son estos plazos, cuáles son estos presupuestos materiales. Primero, las razones plausibles, que ya les impliqué que las razones plausibles implica por una sospecha razonada, ¿no? No una sospecha simple que es para investigar preliminarmente. Debe existir unas razones plausibles para considerar la comisión de un delito y la vinculación del imputado con esta. Debe existir los motivos de detención. Deben existir motivos fundados para la detención preliminar, que es la posibilidad de fuga, que también debe desarrollarse en un extremo, en un apartado del requerimiento. Esta detención preliminar, otro de sus presupuestos materiales es justamente que el delito deba tener digamos, una entidad mínima, ¿no es cierto? En el sentido punitivo, que sea superior a 4 años, y debe también expresarse en el principio de proporcionalidad. ¿Cuándo va a haber principio de proporcionalidad? Ya el legislador ha marcado la pauta, que sea la pena superior a 4 años, que sea proporcional, porque la persona ha sido sorprendida en flagrante delito y ha huido, entonces ya hay una sospecha fundada, ¿no es cierto? Hay razones plausibles que esta persona se va a evadir, porque ya se evadió en buena cuenta, se ha fugado del lugar de su centro de detención. Es un presupuesto material. La finalidad de la detención preliminar. Aquí es bueno entender que no se puede, y esto sí lo voy a dejar claro de inicio, no se puede detener o solicitar una detención preliminar única y exclusivamente para investigar. Esto quebraría un principio esencial del proceso, ¿no es cierto?, que es un adagio incluso del derecho procesal penal, que no se puede detener para investigar, ¿no es cierto?, sino que se debe investigar para poder detener a una persona. Entonces, la finalidad de la detención preliminar solo puede fundarse en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de las diligencias urgentes, es decir, sin entorpecimientos, obstaculizaciones o indagar sobre el hecho punible directamente con el investigado, ¿no es cierto? Es decir, esta detención preliminar podría llegar a ser acaso un acto de investigación indirecto, pero jamás deberá justificarse en sí misma la detención para poder investigar. ¿No es cierto? No podrá hacer eso porque sería, y reitero, quebrar los principios y el entendido de que no se debe detener para investigar, sino que debe investigarse para detener a una persona. Distinto será que en este plazo de investigación, en este plazo de detención preliminar, yo pueda realizar actos de investigación sobre el imputado, como pericias antropomórficas, de biomecánica, extracción de muestras biológicas mediante una intervención corporal, etc. Ya tengo al detenido, ya tengo a la persona ya detenida, entonces hago las diligencias que la ley me permita. ¿No es cierto? Si no quiere participar, se pedirá judicialmente su intervención corporal o se realizará de manera urgente una toma de muestras y luego se convalidará. Eso es interesante también, el tema de las intervenciones corporales. Y que hay un poco de eso también, hay un poco de eso, lo que es la intervención corporal, que habla pues justamente de las posibilidades que se pueden realizar al momento de tener a una persona detenida.
me parece, no, en otra diapositiva lo he puesto, pero justamente regula también, solamente como dato adicional, la intervención corporal también regula que en casos de urgencia el fiscal pueda decidir la intervención para extraer la muestra biológica y luego convalidarla al juez. Lo normal es que tú pidas al juez la autorización, pero en casos excepcionales, reitero, de urgencia, se puede proceder inmediatamente con la toma de muestra biológica, justamente cuando exista peligro de desaparición, ¿no es cierto?, de sustracción, de que se pueda inutilizar esa muestra o que simplemente ya esta desaparezca, ¿no?, por el peligro en la demora. Ahora, hay una casación, si bien es cierto, la prisión preventiva tiene diversos instrumentos jurisprudenciales importantes que la han desarrollado, como es el acuerdo plenario, la 626-2013 Moquegua, el acuerdo plenario 1-2019, entre otros tantos. Existe, ¿no es cierto?, algún acuerdo plenario que nos diga qué se entiende por razones plausibles, qué es una detención preliminar, cuáles son sus modalidades, cuál es el espectro de alcance, cuál es su etapa correcta. Existe, y particularmente la primera casación justamente desarrolló esta institución de detención preliminar a raíz de una incidencia que se produjo en el caso Jimmy Edino Cavero, es la casación 1-2007 Guaura, que desarrolla justamente la detención preliminar. Y aquí, en esta casación, se asientan algunos criterios importantes que considero yo deben tenerse claros. Primero, se establece que no es necesario requerir previamente a una prisión preventiva la detención preliminar. ¿No es cierto? Eso quedó claro. No necesito yo primero en preliminar solicitar la detención preliminar para luego recién, si solo y solo sí, para poder pedir la prisión preventiva. No es necesario. También se establece, ¿no es cierto?, que si en caso se solicita la detención preliminar y esta es rechazada, no impide al fiscal en requerir más adelante la prisión preventiva. Claro está, cuando existan otros elementos que hayan sido obtenidos bajo el principio de progresividad en la investigación, ¿no es cierto?, a otros elementos. Bien, los efectos de la detención preliminar, el espectro es un tema controvertido. Como sabemos, la detención preliminar es un mecanismo de carácter coercitivo personal propio de las diligencias preliminares. Su hábitat es la investigación preliminar. En preparatoria tenemos otra medida coercitiva que sería la prisión preventiva, la natural, digamos, la nativa de ese estadio. Pero ¿qué pasa si yo solicito la detención preliminar de 5 personas? Capturo a 4, una queda por fuera, como las tengo capturadas ya, pasa el plazo de detención preliminar, los 15 días si es crimen organizado, los 72 horas si es un caso común, y formalizo contra estas personas que las tengo detenidas, y como las tengo detenidas, debo yo resolver su situación jurídica, y el Ministerio Público opta por formalizar la investigación y requerir la prisión preventiva contra estos 4 que han sido capturados. Pero contra el quinto, que no fue capturado, no fue encontrado en su domicilio, no fue encontrado tampoco por la policía cuando lo estuvo buscando con la detención, se queda por fuera, ¿cierto? No se pide ni una medida coercitiva. Entonces, el juez impone la prisión preventiva contra estas 4 personas, declara fundado, manda al penal, pero queda subsistente ahí el quinto, ¿no es cierto?, contra quien el fiscal no solicitó nada inicialmente. Si bien es cierto, establece la norma que luego de formalizar la investigación preparatoria, el fiscal deberá solicitar la medida coercitiva correspondiente, no implica la norma en qué momento, o que sea inmediatamente en ese estadio, en ese acto, o que necesariamente sea la prisión preventiva. Quien decide qué medida coercitiva es apropiada para el caso en concreto es el fiscal. Él solicita la medida. Distinto será que el juez la acoja o no, pero el juez no dirá, no podrá direccionar o sugerir, pide la prisión preventiva o pide la comparecencia. Es una potestad exclusivamente del Ministerio Público. Pero ¿qué pasó con esta detención preliminar que fue ordenada en su estadio correspondiente, pero el caso ya se formalizó? Supongamos que sea por el caso de tráfico ilícito de drogas, ¿no es cierto? Tráfico ilícito de drogas. Aquí existe un artículo interesante respecto a lo que es la vigencia de las requisitorias.
El artículo 261 nos establece justamente lo que es la detención preliminar, pero es importante también que veamos nosotros cuál es la vigencia de las requisitorias de los delitos. A ver. Uno de los aspectos importantes, y sobre todo cuando es una detención judicial, es que se va a generar una requisitoria para esta persona, una requisitoria a nivel de la Policía Nacional para que sea capturada y puesta a disposición, no del fiscal, ojo, sino debe ser puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de detención. Entonces, si esto es así, nosotros debemos revisar lo que establece el artículo 254 del Código Procesal Penal, que desarrolla lo pertinente a lo que son los requisitos y el trámite judicial para las medidas coercitivas. También, más adelante, vamos a ver respecto a la variabilidad de las mismas. Pero cuando hablamos propiamente de detención preliminar, existen ciertas responsabilidades que tiene la Policía Nacional al haberse ejecutado una detención preliminar. Ojo, ordenada por el juez. Una detención preliminar judicial, no una detención policial, una detención en flagrancia. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 263. Este artículo 263 establece que la policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano informará al detenido respecto a los cargos que se le atribuye y se le comunicará inmediatamente al Ministerio Público. También informará al juez de investigación preparatoria tratándose de delitos de espionaje, terrorismo y tráfico de drogas. Ahora, el primer bloque es lo referido a lo que es la detención en flagrancia, la detención policial. Entonces aquí hay un elemento importante que no sé si se estará cumpliendo en su distrito fiscal o se cumplirá en el lugar donde ustedes se desempeñan, que es que la norma 263.1 establece que en los casos de droga, tráfico y delito de terrorismo y espionaje, sobre todo el último, caso de droga, que es lo más recurrente, no solamente informará al juez, perdón, no solamente informará al fiscal, sino también informará al juez de investigación preparatoria. Esto en la mayoría de los casos no se cumple, pero lo establece la norma procesal como una obligación, como un deber de la policía. Pero también, este mismo artículo 263, numeral 2, establece que en los casos del artículo 261, es decir, cuando exista una detención preliminar judicial, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye, la autoridad que ha ordenado su detención deberá comunicar al Ministerio Público, o sea, al Ministerio Público le comunica nomás. Le dice, ojo, Ministerio Público, tengo al detenido que usted solicitó, al juez de investigación preparatoria, pero lo pone a disposición al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué? Para que el juez verifique su identidad y se pueda desarrollar lo que nosotros conocemos como la audiencia de control de identidad. Esta audiencia de control de identidad, ¿no es cierto?, tendrá la finalidad para examinar justamente si se trata de la misma persona ordenada que ha sido ordenada su detención. Pero también, ojo, para verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales y el respeto de los derechos fundamentales del intervenido. Luego de haber verificado esto, el juez de investigación preparatoria lo pondrá a disposición del fiscal para que pueda proseguir y realizar o desarrollar, ¿no?, las diligencias preliminares en las cuales todavía estén en curso. Esto es importante que lo tengamos claro, porque a veces la policía incurre en algunos errores y lo pone a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público convalida y dice, a su vez el Ministerio Público lo pone a disposición del Poder Judicial, y eso no es el trámite. La policía está obligada a comunicar al Ministerio Público y a poner a disposición del juez de investigación preparatoria. Ahora, cuando se formaliza la investigación, la investigación preparatoria, y exista aún una detención preliminar, esta detención preliminar todavía surte efectos. ¿O existe algún acaso una norma que diga que una vez formalizada automáticamente queda sin efecto la detención preliminar? Esta debe ser declarada, y si es así, ¿quién le corresponde dejarla sin efecto? ¿Al fiscal, a la policía o al órgano que la emitió? Evidentemente, al órgano que la emitió, que es el juez de investigación preparatoria. Es decir, al momento de formalizar, el juez deberá verificar si es que existen órdenes de detención que hayan sido requeridas y declaradas fundadas por el juez en su momento, y de ser así,
si ya se formalizó el caso, levantar las órdenes de captura para que el fiscal en su oportunidad pueda solicitar la medida coercitiva correspondiente al estadio, que sería la prisión preventiva o la comparecencia por restricciones, o impedimento de salida, o un internamiento preventivo en caso de inimputable, etcétera, lo que hemos repasado en esta mañana. Eso serían, por ejemplo, algunos aspectos relacionados a lo que son la detención preliminar, que haciendo pues una suerte de conclusión, podríamos precisar que la detención preliminar está básicamente sustentada y sus características más notorias son justamente la excepcionalidad, no es un fin en sí mismo, no se va a detener para investigar, sino al revés, es una alternativa excepcional, porque se debe justificar, debe haber una necesidad, una urgencia, debe haber proporcionalidad en su aplicación. Es excepcional porque no solamente se va a requerir mediante una sospecha simple, sino mediante una sospecha razonable, ¿no? Analizada siempre y tamizada bajo el derecho de presunción de inocencia. Debe ser la detención preliminar, debe seguir lo que es el principio de legalidad procesal, es decir, que única y exclusivamente y excluyentemente es competencia del juez de investigación preparatoria. Este solamente podrá ordenarlo en el contexto establecido por ley, ¿no es cierto? En el marco siempre de un debido proceso, es decir, deberá verificar la existencia de una investigación formal, que existan suficientes elementos para poder generar la idea de la existencia de razones plausibles, etc. Debe, en la detención preliminar, verificarse que existe el principio de intervención indiciaria. ¿Qué es esto? ¿Qué se entiende por el principio de intervención indiciaria? Es que se debe verificar la existencia de circunstancias fácticas que soporten la existencia de un delito, ¿no es cierto? De por sí solo, al momento de requerir la detención preliminar, debe existir una solidez conviccional, por lo menos de indicios, que que le den la idea al juez de investigación preparatoria que existe el delito, que ocurrió el delito. Y finalmente, debe siempre ser tamizada bajo el principio de proporcionalidad. Es decir, deben cautelarse las garantías que se reconocen al imputado versus siempre la eficacia de la lucha contra la delincuencia, ¿no es cierto? Y el fin o el buen desenvolvimiento de la investigación. Se va a ponderar, por un lado, el derecho del imputado de conocer los cargos, de poder participar, de poder ejercer su derecho de defensa, de su presunción de inocencia, versus la lucha efectiva contra la delincuencia y el buen desarrollo de la investigación. Si estos bienes jurídicos tutelados tienen mayor peso, se deberá, en el caso en concreto, se deberá proceder con la detención preliminar, siempre sobre la base de una sospecha razonada que debe ser debidamente desarrollada por escrito, motivada por el fiscal inicialmente y luego analizada por el juez de investigación preparatoria. Muchísimas gracias por el tiempo. Sé que me he excedido un poco de lo concedido. Las disculpas del caso. Este tema es muy interesante, muy amplio, pero creo haber tocado algunos aspectos que mínimamente nosotros debemos tener claro dentro de lo que es la institución